Iniciamos entonces este tema de distribución, de distribuciones continuas. Ya hemos visto las distribuciones discretas bajo todas las formas de reconocer, etcétera. Y bueno, las variables continuas no difieren en el tratamiento, sino simplemente en la interpretación. Entonces es la ventaja que ya tenemos respecto a las otras distribuciones que ya conocemos cómo funcionan. Entonces veamos a qué se refiere. Las distribuciones de probabilidad continua son aquellas en las que la variable aleatoria pueden asumir un número infinito de valores, ¿no? Entonces siempre vamos a recordar eso, que cuando hablamos de continuas estamos hablando de valores desde menos infinito hasta infinito, ¿no? Y en función a eso hablamos del cálculo de intervalos. Por tanto, estamos hablando de áreas. También existen varios tipos de distribuciones continuas de probabilidad. O sea, igual que en discretas hay varias. Por ejemplo, la normal, que es la base, la que vamos a ver ahora, gamma y exponencial, ¿no? Esas tres, digamos que son las más conocidas, no las más utilizadas. A lo mejor gamma, por ejemplo, no es muy utilizada, pero estas tres tienen una relación estrecha, por lo cual es interesante su análisis. Existen otras, por ejemplo, la F de Fisher, chi cuadrada, T de Student, que en realidad ya se utilizan directamente en la aplicación. Esas podríamos decir que tienen una aplicación más directa que estas, pero por el hecho de su interpretación es que directamente se las utiliza en la aplicación, no tanto en las definiciones como en este caso. Entonces, bajo ese criterio, recordando que estas siempre están bajo el esquema de una curva de este tipo y los valores desde menos infinito hasta infinito, entonces vamos a iniciar con la normal. Dice, la distribución normal fue reconocida por primera vez por el francés Abraham de Moivre, ¿no? Y posteriormente Carl Friedrich Gauss. Por eso se denomina normalmente la campana de Gauss, porque fue él el que creó esta y se adecua a muchos tipos de análisis matemáticos. Entonces, esta curva que hemos visto anteriormente nos dice que más o menos se podría graficar de esta manera. Muy mal mi gráfico, pero bueno. Entonces, lo que nos dice estos autores de esta curva es que se genera una base donde tenemos una curva y asintóticamente esto va tratando de juntarse hacia el infinito positivo y negativo. Si en algún caso se lograra chocar la curva con la recta, esta función nos ayudaría a poder encontrar ese valor. Entonces, desde menos infinito hasta infinito, podríamos nosotros encontrar el valor. ¿Y cuál sería ese valor? De acuerdo a las funciones que hemos visto, sería 1, desde menos infinito hasta infinito. Entonces, esta distribución está formada por la variable aleatoria X, la media. Esta es la media poblacional, que hemos aprendido a calcularla como X barra cuando hablamos de una muestra, pero es la misma refiriéndonos a la población. Y la desviación estándar, que era la S en las muestras, y ahora es sigma. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una población. Lo que hay que recordar es que esta distribución funciona para muestras grandes. Esa es la diferencia con las demás que hemos visto anteriormente también. Entonces, aparte de que es continua, es la única de las distribuciones que se aplica cuando las muestras son grandes. Entonces nos dice que es igual a 1 sobre la raíz de 2pi por sigma por e elevado al medio por x menos la media sobre la desviación al cuadrado. Una función que podríamos considerar un poquito larga, pero funciona. Si alguien tiene la curiosidad de poder integrar esta función de menos infinito hasta infinito, tendría que obtener el valor de 1. Entonces, 0.99999, etcétera, y poder encontrar dicho valor. Eso es lo que nos garantiza esta función. Nos dice que va desde menos infinito hasta infinito, donde mi es el valor medio y sigma es la desviación estándar. Entonces son parámetros poblacionales, que como sirve para muestras grandes, entonces se usan los parámetros de una población.
Es la distribución continua de probabilidad más importante de toda la estadística, es así que nosotros casi hemos hablado de ella desde la primera clase, que la distribución de los datos tenga una distribución normal, etcétera, ¿no? Entonces, tratando siempre de que la mayor cantidad de nuestros datos se encuentren al centro y algunos pocos que se vayan dispersando hacia la izquierda y hacia la derecha. O sea, el objetivo es que más o menos se enmarquen en este gráfico de la curva normal. Como vimos anteriormente, una variable aleatoria continua es la que puede asumir un número infinito de posibles valores dentro de un rango específico. Estos valores usualmente resultan de medir algo, ¿no? Longitud, peso, todas aquellas variables continuas. Entonces, la curva normal o la distribución normal parte de ello. ¿Cuáles son las características más importantes? Dice, la curva normal tiene forma de campana. La media, la moda y la mediana son iguales en ese lugar. Hemos analizado eso. La distribución de probabilidad normal es simétrica alrededor de su medio. La media está al centro, exactamente en el cero. Por tanto, la mitad del área bajo la curva está antes del punto central y la otra mitad después. Quiere decir que es como un reflejo, lo que pasa a la derecha que lo que pasa a la izquierda. Entonces, si el área total es 1, la mitad a la derecha o a la izquierda, 0.5. Entonces, la curva podemos dividirla de esa manera. La curva normal se aproxima de manera asintótica al eje horizontal conforme se aleje de la media en cualquier dirección, ¿no? Eso es lo que hemos dicho. Cuando la curva va jalándose a la izquierda o a la derecha, se va acercando, pero no sabemos si en algún momento esta pueda tocar. Más o menos el gráfico sería ese, ¿no? La forma de campana de Gauss depende de los parámetros media y desviación. La media indica la posición de la campana, o sea, exactamente la simetría, y estaría aquí. De modo que para diferentes valores de la gráfica es desplazamiento a lo largo del eje horizontal. O sea, esta media puede ir recorriendo, ¿no? No siempre la media nos da 0. Tenemos una media de algún valor, entonces se va moviendo dentro de este eje horizontal. Por otra parte, la desviación estándar, que era la sigma, determina el grado de achatamiento de la curva, o sea, qué tan alto y qué tan bajo. Y el valor medio es 1, o sea, estaría mostrándonos este valor aquí, 1. Entonces, la media, que está en función a la simetría, y la desviación son los valores que más o menos nos guían para comprender esta distribución. Quiere decir que cuando nos den un ejercicio donde nos den de datos una media y una desviación estándar, algo que no hemos visto hasta ahora en ninguna otra distribución, es fácil reconocer y decir que estamos hablando de una normal. Ahí aumentamos que la variable es continua por alguna razón que consideramos que puede ser tiempo, etcétera. Entonces coincide, digamos, con las características de la normal y se puede trabajar con ella. Bueno, tenemos dos caminos para trabajar la distribución, ya sea con la integral o ya sea con tablas. Entonces, en este caso son integrales las funciones, ¿no? Entonces, por eso decimos con la integral o tablas. Lo más recomendable en las continuas son las tablas porque es más sencillo. Caso contrario, tendría que ir integrando todas las áreas que se me vayan planteando. De todos modos, veamos qué dice la teoría. La distribución normal estándar se plantea para el uso de las tablas. Para facilitar los cálculos se decidió tabular la normal para diferentes probabilidades con variables que siguen la distribución normal y se elaboró solo una tabla. Ahí está la tabla de la que les estoy hablando. Ustedes tienen, les he enviado en el grupo de WhatsApp la tablita también de la normal y gamma. Entonces ahorita si tienen el celular a la mano o tienen las copias, se estarán fijando cómo está conformada la tabla. La tabla es una página, o sea, ni siquiera son 2, 3, etcétera, donde la mitad muestra valores de Z se van a fijar, dice Z, para valores positivos y Z valores negativos. Entonces solo tenemos esa hojita para ver la distribución normal. Está estandarizada. Se llama así porque se hacen las siguientes consideraciones que ya les he ido mencionando. Se dice que con media igual a 0, o sea, si nosotros decimos, como ya hemos mencionado, la media para la simetría perfecta tiene que estar al centro, entonces es 0. La desviación estándar igual a 1 para que la altura de esta sea exactamente perfecta, entonces diríamos sigma va a ser igual a 1. Y x
va a tender a z, o sea, la variable x va a tender a z. Entonces nosotros podemos cambiar nuestra función original con esas variables cuando la media es 0 y cuando la desviación es 1 y que x tienda a z, ¿no? Entonces estaríamos haciendo este cambio y reemplazando eso dentro de la función original, nos quedaríamos con esta que es mucho más corta. 1 sobre la raíz de 2pi por e elevado a la menos z al cuadrado sobre 2. Y z nuevamente está en el rango desde menos infinito hasta infinito. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estandarizando. ¿Para qué? Para que podamos usar la tabla. Entonces, si ustedes se ven nuevamente, la tabla no está en función a x, dice z solamente. Entonces, para eso necesitamos recurrir a esta estandarización. Y ya sabemos de dónde sale, del análisis de la curva normal estándar, ¿no? Entonces, de ahí hemos definido estas variables y con eso podemos obtener esta función un poquito más corta. De esta manera solo se tiene que transformar o estandarizar una distribución normal específica. Se revisa la tabla y se conoce la probabilidad. Para estandarizar los valores de una variable se utiliza la siguiente fórmula. Entonces, ¿qué me está diciendo esta formulita? Si bien es cierto que en un enunciado me van a dar los valores de x, de la media y la desviación, lo que yo necesito es transformar esta función a z. ¿Y cómo lo hago? Con esta formulita básica. ¿Qué me dice esta fórmula? La x, cualquier x que me dé, va a ser igual a z si yo le resto la media y la desviación. Entonces, como estos dos son datos, puedo transformar esta x a z, restando y dividiendo. Entonces, con eso obtengo un valor y este valor se busca en tablas. Entonces, esa es la ventaja para no estar integrando, digamos, ¿no? Entonces, eso me va a ayudar bastante a poder optimizar mi tiempo. Aquí está la tabla que ustedes tienen. Si se fijan, por ejemplo, los valores negativos van a ir desde menos infinito hasta algún valor de z. Ahí está. No se olviden que las tablas nos muestran valores acumulados. Entonces aquí se mantiene toda la explicación del uso de las tablas que hemos visto. La diferencia es que no partimos de cero, porque en la mayoría de las que veíamos en las discretas eran de cero. Aquí es desde infinito, desde menos infinito o hasta infinito, ¿no? Entonces, cuando el valor es positivo, asumimos que el 0 está por aquí y el z puede ser positivo. Aún así, es el acumulado desde menos infinito hasta z. Por eso está pintado de naranja toda esta área, desde menos infinito hasta algún valor positivo, desde menos infinito hasta un valor negativo. Entonces, solo nos está mostrando esos valores, este valor de z. ¿Qué vemos? Z puede tomar valores negativos, ya hemos dicho, o positivos. Los valores van de 0 hasta 3.4, ya sea negativo o sea positivo. O sea, ¿qué quiere decir? Que al estandarizar la variable aleatoria, estamos diciendo que más o menos por aquí va a estar el menos 3.4 y por aquí, así muy cercano a que se choquen ambas líneas, 3.4. Eso me está diciendo estos valores. ¿Y qué ocurre si esta línea continúa? Ah, bueno, esto va a tener alguna tendencia y este también. Si es negativo, va a tender a 0. Fíjense, 0,0000. Entonces, si es negativo, digamos, z menos 8, ya tiende a 0 directamente. Y si se pasa de esta z positiva a 5, tiende a 1. Fíjense, aquí estén positivos, el 3.4 con su decimal 9, 0,99. Entonces está tendiendo a 1. No se dan los valores finales porque como es una variable continua, asumimos que esta curva no va a chocar nunca a la recta. Entonces, por eso se mantiene en 0.9999 y ahí podemos ir conteniendo ese resultado. Entonces, la conformación de los valores simplemente nos está mostrando valores acumulados desde menos infinito hasta algún valor de z. ¿Cómo se busca en la tabla? Simplemente el valor de z necesito para buscar en tablas. Estos son los valores de z, los que están en forma vertical, y estos valores horizontales son el segundo decimal de z. O sea, puede ser 1.13, digamos, 1.1 y el segundo decimal es 0,03. Este sería el valor. Entonces, solamente es el segundo decimal. Lo único que necesito para las tablas
es el valor de z. No es una intersección entre dos variables, solo z. Veamos eso con algún ejemplo. Entonces, como en la tabla nos da la función de densidad acumulada, esto es lo que nos estaríamos calculando, asumiendo que la media es 0, ¿no es cierto? Aquí está la media 0 y x tiende a z. Mi gráfico va a ser el mismo, ya sea en función a x o en función a z. Obviamente al estandarizar este valor se puede mover un poco, ¿no? Un poquito a la derecha, etcétera, pero el área va a seguir siendo lo que estoy buscando, el área de z. Entonces, ejemplo, calcular la función de densidad de z cuando este es igual a 2. Entonces, como sabemos que las continuas no tienen un valor, un valor directo, ¿por qué? Porque si me dicen z2 no me voy a imaginar que tengo que calcular este valor 2, no tiene área. O sea, automáticamente asumo que me están pidiendo desde menos infinito hasta 2. ¿No? Eso habíamos visto anteriormente en las variables. Entonces, cuando me dice esto, z2, automáticamente tengo que imaginarme que va desde menos infinito, acumulado. Si quiero hacer sin tablas, tendría que hacerlo así. El área de 2 es la integral desde menos infinito hasta 2. ¿De qué cosa? De la función estandarizada que habíamos hecho, que es más corta. Además, no nos están dando las otras variables. Si solo es z, esta es la función correcta. 1 sobre la raíz de 2, etcétera, de z. Si pongo esto en mi calculadora y es muy buena mi calculadora y etcétera, o si no el camino 2 de que sería una integral por partes, por tratarse desde menos infinito, etcétera, entonces tengo que hallar algún resultado. Ese resultado va a ser 0.9772, de acuerdo a las tablas. Entonces ustedes pueden verificar la integral si gustan. ¿Y cómo hay hallado? Z2 en la tabla de los positivos, y si digo 2 es lo mismo que 2,00 con dos decimales. Entonces aquí está la columna del segundo decimal cuando es 0, 2,0 y segundo decimal 0. ¿Qué valor corresponde? 0.9772. Entonces dice que esta integral es ese valor. Con tablas, obviamente, esto es directo, pero por la integral también se puede resolver dicho ejercicio y se puede comprobar. Alguien que tenga una muy buena calculadora puede verificar eso y corroborar lo que les digo. Veamos hallar la integral o hallar el área, perdón, de z cuando está entre 1 y 2. Entonces aquí esta área está bien definida, como dice aquí. Por tanto, esto es más fácil porque las calculadoras pueden sacar integrales en un área bien acotada. Entonces el área sería entre 1 y 2. Esto es lo que estamos buscando. Entonces, eso es mucho más sencillo. Sería el área de 2. Bueno, en realidad aquí no es de 2, ¿no? Es entre 1 y 2. Sería así, como está arriba. El área de z entre 1 y 2, así sería, va a ser la integral de 1 hasta 2 de la función. Y se integra como se sabe, z es x o cualquier variable, y obtenemos este resultado que necesitamos del área. Que en tablas sería más sencillo encontrar dicho valor que ustedes podrían integrar. ¿Qué estaría haciendo esta integral? Lo que está haciendo es hallar valores desde menos infinito hasta 2, menos otro acumulado desde menos infinito hasta 1. Y entonces me habré obtenido esta área que estoy buscando. Esa misma interpretación se hace con las tablas. Entonces la probabilidad de que z esté entre 1 y 2 es igual al área de 2, por eso todo está acumulado, menos el área de menos infinito hasta 1. Entonces, como ya están definidas estas dos zetas, z2 y z1, busco en la tabla, el de 2 ya tenía 0.9772 y del 1 sería 0.8413. A ver, veamos, el 1 aquí está, 1,00088413. Aquí está este valor. Resto los dos y me da 0.1359. Seguro que esto es más fácil de verificar. Si alguien gusta, lo verifica y les va a dar el mismo, 0,13 por lo menos, ¿no? O 14 tal vez redondeando, pero va a ser un valor extremadamente próximo, que si no es el mismo de la integral de estos valores. Entonces, es una forma.
¿qué estoy tratando de decirles? Que si me olvido las tablas en el examen, entonces tengo que integrar. No me va a quedar otra, pero no vale que ponga esto y directe el resultado sin especificar. Si es tablas, tengo que anotar esto que está aquí abajo, pero si no, esto tengo que desarrollar, ¿no? Entonces es lo que tengo que hacer si es que me olvido. Bueno, ya hemos visto la teoría. Un ejemplo práctico dice: la estatura media de un grupo de 75 estudiantes es de 170 centímetros, con una desviación estándar de 15. Asumiendo que estas estaturas están normalmente distribuidas, hallar el probable número de universitarios de estatura, inciso A, menos de 150, mayores a 176 y entre 160 y 180 centímetros. Fíjense que este enunciado es similar a los otros que hemos visto, con la diferencia de que aquí nos están dando algunos datos. Dice, están hablando de la estatura media de un grupo de 75 estudiantes. Esto es N. De 75 estudiantes es N a la vista de cualquiera, porque es la cantidad de elementos que se han analizado. La media es 170. Entonces, la media, como nosotros ya hemos dicho que es mu, entonces mu es igual a 170. Con una desviación estándar muy directa, ¿no? El enunciado. Entonces, la desviación 15. Asumiendo que estas estaturas están normalmente distribuidas, hallar, o sea, hasta además nos dicen que tienen más, se aproxima mucho a la curva normal, hallar el probable número de universitarios, aquí me están pidiendo el número de universitarios que estén en estos rangos ¿cómo se llama? De estaturas, ¿no es cierto? Aquí estaríamos hablando de números. De estaturas, el inciso A, menor a 150, mayor a 176. Y entre X va a estar entre 160 y 180. ¿No? Entonces, siempre refiriéndonos a la variable aleatoria X. Entonces, aquí X es menor, aquí es mayor y aquí está entre. Entonces, ¿qué variables tengo? Tengo la media, tengo la desviación y además tengo la X. Y aquí tengo una N adicional, que ¿para qué me va a servir? Fíjense que no me están pidiendo la probabilidad, no dice hallar la probabilidad de cuántos universitarios o la probabilidad de que los universitarios tengan una estatura menor. Entonces eso me haría pensar que me está pidiendo calcular específicamente la probabilidad, pero aquí me está pidiendo el número medio, el número probable, no medio, perdón, el número probable, o sea, cuántos estudiantes de estos 75 están en este rango, en este y este. Entonces, lo que tengo que pensar es que si me pide un número, implícitamente esto puedo resolver recordando la fórmula de la esperanza matemática de la binomial, de que puedo encontrar la cantidad multiplicando n por p. Fíjense que para esta fórmula yo ya tendría n, que sería este 75, y esta p es la que me quedaría pendiente de calcular cada inciso, multiplico por n y voy a saber cuántos de estos 75 tienen una estatura menor a 150, mayor a 176 y entre. Entonces aquí hay dos cosas importantes. Una, diferenciar las variables, que aquí parecen muy directas. Si me dan algún dato adicional, servirá para algo. Y en este caso, para hallar el número de universitarios, basados en un cálculo inicial de probabilidades. Y además estoy usando una fórmula de la distribución discreta. ¿Qué habíamos dicho? La binomial es muy, muy utilizada. Y aquí estamos usando implícitamente dentro de una distribución continua, ¿no? Entonces, puede pasar. Lo que tengo que recordar es cómo me ayudo. Y ahí está. Entonces, ya con todo eso, vemos la solución. En la solución, ahí están los datos que hemos planteado. Y ahora sí resolvamos. No debemos olvidar que para resolver estos incisos, la X tiene que convertirse en Z, si quiero usar la tabla principalmente. Si no quisiera usar nada de esto, puedo trabajar con la X directa, pero la integral que tengo que realizar es la primera que hemos visto, no la larga. Entonces está en función a X, tiene la media y la desviación. Entonces podría reemplazar esos valores junto con la X e integral. Esta integral
va desde menos infinito hasta 150 y esta otra iría desde 176 hasta infinito. O sea, son dos integrales que no nos gustan mucho. Esta a lo mejor podría ser más fácil porque está bien acotada, ¿no? Entonces, es cuestión de análisis. Puedo usar esta transformación para volverlo a Z. Si no tengo tablas, tengo que volver a integrar en estos rangos, ¿no? Y si por último tengo tablas, entonces realizamos de la siguiente manera. Se debe transformar la variable X a Z para poder usar tablas. Entonces, el inciso A, probabilidad de que X sea menor a 150. No se olviden que para que esté en la notación correcta de la función acumulada, si ustedes recuerdan, la función acumulada es igual a la probabilidad de que X sea menor o igual a X. Esta es la forma. Tiene que ser menor o igual. No sé, siempre nos guiamos con eso. Y aquí solo dice menor. Para que sea menor o igual, le puedo restar una unidad y ya el intervalo se cierra. Por este criterio se hace esto. Probabilidad de que X sea menor o igual a 149. Como nos han dado de datos valores enteros, es nomás necesario tomar en cuenta esto. Si fueran con decimales, a veces no es tan necesario. Se puede asumir directo con 150, digamos. Pero 0, si hubiera sido, digamos, algún valor, no afectaría. Pero aquí son enteros, entonces un poquito recordando además de que se puede hacer eso, usamos nuestra teoría y ahí está. Probabilidad de que X menor o igual a 149. Entonces hasta aquí llegamos, ¿no? Con la propiedad. A partir de aquí quiero transformar esta X a Z. Entonces, esa X para transformar, lo único que tengo que hacer es usar esta formulita que tengo aquí, que dice Z, entonces va a ser igual a la X que estoy queriendo usar, 149, menos, dice, la media, 170, sobre la desviación, 15. ¿No? Entonces, ahí está, estaría transformado. Y eso es igual al área, o esto es igual a menos 1.4. Y una vez que ya esté en función a Z, entonces en realidad lo que estamos obteniendo esto es probabilidad de que Z sea menor o igual a menos 1.4. Es lo mismo, puedo denotar así o directamente así. ¿Por qué así? Porque esta área me está diciendo desde menos infinito hasta dicho valor. Esto es lo mismo. X menor o igual sería desde menos infinito a menos 1.4, ¿no? Entonces, no es que me esté olvidando del intervalo, sino simplemente estamos sobreentendiendo que está hablando de una acumulada desde menos infinito hasta el menos 1.4. Este cálculo me ha dado negativo, no hay problema. Quiere decir que en el área que estaría calculando de esta manera, el menos 1.4 debe estar por aquí. Hasta aquí me está diciendo que calcule todo esto. Desde menos infinito hasta menos 1.4. Entonces, esa integral o esa área en tablas, directamente buscando, me da 0,0808. Aquí está, menos 1.4. Segundo decimal 0, entonces el valor es el primerito que esté a su lado, 0,0808. ¿No? Entonces ahí está, digamos, la forma de optimizar ese cálculo. Si no, llegando aquí, esta tendría que integrar en función a z. Y también ya tengo la forma, pero les repito, es una integral un poquito larga, entonces me llevaría tiempo, ¿no? Y podría optimizar de esta manera. Para responder la pregunta en sí, para saber cuántos alumnos tienen esa estatura, aquí está, aplicamos N por P, ya he obtenido la P, que es 0,0808. Multiplico por 75 y ya sé cuántos son. Aproximadamente 7 estudiantes de estos 75 tienen una estatura menor a 150. Esa sería mi respuesta. Entonces aquí me sale 6,06 por tener un resto. Normalmente cuando hablamos de personas se sube al entero superior, no se puede restar, sino normalmente se sube, porque si no estaríamos obviando la presencia de por lo menos ese decimal que se está planteando aquí. Bueno, si tienen alguna duda en algún momento me van diciendo, si no yo voy a seguir avanzando, ¿no? Entonces, el inciso A, relativamente sencillo. El inciso B,
probabilidad de que X sea mayor. Cuando nos encontramos con esto, ya sabemos que hay que transformar. 1 menos, ya sabemos que la probabilidad total desde menos infinito hasta infinito es 1, ese 1 podemos usar como base, menos la probabilidad de que X sea menor o igual a 176. Aquí se cierra el intervalo, pues ya no necesito bajarle una unidad ni nada, ya está en la forma exacta. Entonces, este 176 tengo que transformar a Z. ¿Cómo? Restándole la media y dividiendo la desviación. Entonces, aquí está mi 1, que no me voy a olvidar, menos el área de 176 menos 170 sobre 15, que me da 0,4. Entonces, 1 menos el área de 0,4. Esto ya como es área, busco en la tabla y me da 0,6554, que estaría aquí. 0,4 segundo decimal 0, 0,6554. La diferencia, 0,3446. Multiplico esto por 75 y me da aproximadamente 26 estudiantes que tienen una estatura mayor a 176. Entonces, eso es. Cuando hago esta transformación, cuidado se confundan, lo único que estoy haciendo es transformar esta X a Z y el valor que me da en el cálculo es, puedo poner así, si es que tengo algún conflicto de comprensión, porque se ha vuelto así. Es la misma notación, ya hemos repetido, pero podemos anotar así para guiarnos, digamos, ¿no? Entonces, esto ya lo busco en tablas directamente, que sería este valor, y ya restando del 1 me da ese resultado. Entonces, la interpretación es similar al del resto de las tablas. El inciso C, probabilidad de un intervalo, de un valor en un intervalo bien definido, entre 160 y 180. ¿Qué hay que hacer? El 160 y el 180 transformar a Z. Aquí está en función a Z. Me va a decir que cada uno de ellos le resto la media y divido entre la desviación. ¿Está? 160 y aquí está 180. ¿Qué valores me dan de Z? Para Z, menos 0,67, que sería el cálculo de esto, y 0,67 el del otro. No siempre es simétrico. Hay que tener cuidado, no hay que preocuparse si no nos va a dar el mismo valor. En este caso da en negativo y positivo el mismo valor, ¿no? Entonces, busco eso en tablas. Entonces, la probabilidad de un intervalo, normalmente la teoría dice, es igual al área del segundo menos el área del primero. Eso es lógico, ¿no? Porque ahorita lo que estamos buscando es esto. El negativo, digamos, por aquí para agrandar, y el positivo por aquí, digamos, 0,67. Entonces, ¿cómo calcularíamos esta área? Sería el área desde menos infinito hasta aquí, menos el área de menos infinito hasta aquí. Este era el segundo dato, ese es el positivo. Y este es el primer dato. Entonces, por eso dice la teoría, cuando busco el área de un valor entre dos acotaciones, esto es igual al área del segundo, que sería este, aquí estamos demostrando, menos el área del primero, que sería este pedacito que está aquí. ¿Con qué me queda? Con el pedazo que quiero saber su probabilidad o área. Entonces, ya que está en esta forma, busco en tablas los positivos, el 0,60 y ahora el 7, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí está el 0,7486 que me está mostrando aquí. Y el otro valor será negativo en la misma tabla, pero ahora valores negativos, menos 0,67, está por aquí más o menos, valor 0,2514. ¿no? Entonces es fácil usar la tablita de la distribución normal. Esos dos valores resto y obtengo el 0,4972, que sería esta área que está marcada aquí. Multiplicado por 75 me da 38 estudiantes, que más o menos su estatura está entre 160 y 180 centímetros. Entonces, ¿para qué me sirve ese valor Z? Básica y exclusivamente para poder utilizar las tablas, ¿no? Para nada más, porque eso me dice la forma de interpretación de la distribución normal. No es directa, tengo que transformar a Z y ya con eso busco en las tablas interpretación similar a las demás tablas y resolvemos el ejercicio. Bueno, veamos aquí si hay otro. Una vez que nosotros hemos comprendido esta forma de poder resolver, por así decir, ejercicios en la distribución normal,
obviamente sabemos que matemáticamente nos pueden pedir hallar el valor de cualquiera de las variables, no solo la probabilidad. Y en ninguna de las distribuciones eso tampoco queda exento. O sea, si es, al final son ecuaciones, ¿no? Y si nos dan a conocer casi todas las variables, excepto una, cual fuera, se puede despejar y hallar dicha variable, ¿no? Entonces, en cualquiera de las ecuaciones que nos han planteado para las distribuciones puede pasar esto que dice este ejemplo. Se sabe que el 98,61% de los tornillos fabricados por una empresa tienen un diámetro menor que 3,398 milímetros. Si el diámetro de los tornillos se distribuye según una normal con media de 3,2, determinar la desviación estándar. Entonces, dense cuenta que aquí nos están pidiendo lo que supuestamente nos deberían dar de dato, la desviación. Entonces, no se olviden que la normal, porque aquí nos está hablando de la normal, es una función de X, la media y la desviación. Pues resulta que normalmente nos dan estos datos y nosotros hallamos la probabilidad. Ahora me están pidiendo encontrar esta desviación. ¿Qué me están dando de datos? La media. Esta media dice que es 3,2. ¿Qué más me están dando? Dice, aquí se sabe que el 98,61. Esto, como lo veamos, al ver porcentual, tiene que venir a nuestra mente siempre que es una probabilidad. ¿Y cómo la transformo? 0,9861. Entonces, es una probabilidad. Dentro de esta función, ¿habrá una probabilidad? Sí, el resultado es una probabilidad, lo que nosotros calculamos. Es como que esto ya es el resultado de la función. O sea que ya tengo también esta. ¿Qué más dice? Por una empresa tiene un diámetro menor. Cuando me dice esto, es automáticamente lo que tengo que pensar respecto a la X, ¿no? Un diámetro menor de 3,398. O sea que esta X también está definida en función a que es menor a 3,300. Tengo esta y tengo esta. ¿Qué me falta? La desviación. Puede pasar ese tipo de práctica matemática, ya sería en este caso, ¿no? ¿Por qué? Porque en función a las variables pueden pedirnos el comportamiento de la otra. En las demás distribuciones se convierte en un despeje de variable y reemplazo de datos y obtengo lo que necesito. Aquí la diferencia es que como los datos están en función a X, tengo que recordar de que para haber hallado esta probabilidad, seguro que he transformado a Z, ¿no? Entonces, es la única cosa que no debo olvidar. Veamos, la probabilidad, poniendo todo esto en contexto, diríamos la probabilidad de que X menor a 3,398 es 0,9861. Esto es los datos. Y para hallar esto, dice que sea realizada una probabilidad de que X sea menor a 3,2 sobre la desviación, ¿no? Aquí está la variable que necesito. Entonces también esto se puede denotar de esta manera. ¿Qué era X? Entonces 3,398 menos 3,2 sobre la desviación y eso tiene que ser igual a 0,9861.